En la época de la colonia se consolidaron diferentes grupos sociales, cada uno con un modo de vida propio. Estos grupos se diferenciaban por su origen y por los medios económicos que disponían. Debido a ello, las clases sociales estaban muy bien definidas. En la clase superior se encuentran los españoles. Eran virreyes o gobernadores principalmente. Estos desarrollaban actividades comerciales vinculadas directamente con la minería y la agricultura de plantaciones. En una segunda clase superior están los criollos. Estos eran encomenderos y hacendados con cargos en instituciones españolas en territorio americano. Los criollos eran hijos de españoles nacidos fuera de España, los cuales eran dedicados al comercio y la industria. La tercera clase social estaba conformada por mestizos, mulatos y zambos. La unión entre un español y un negro era denominado mulato. La unión de un español y un indio era denominado mestizo. Y la unión de un negro y un indio era denominado zambo. El mestizaje fue una de las características más significativas de la sociedad colonial. Los mestizos surgieron del contacto entre los conquistadores españoles y las mujeres indias. Como prácticamente no vinieron muchas mujeres españolas, solo podían venir a América las que estaban casadas. Los conquistadores entonces tomaban a las mujeres indias con las que procreaban hijos de sangre mezclada. Habían españoles que tenían hasta 10 hijos de diferentes madres indígenas. Los mestizos se unían a su vez entre sí, aumentando cada vez su proporción, convirtiéndose en el grupo más numeroso de la población. Los mestizos vivían principalmente en el campo, donde trabajaban como peones y también realizaban trabajos en las minas. Llevaban una existencia muy pobre, debido a que faltaban lugares de trabajo y a que frecuentemente se entregaban al ocio y al vicio. La posición de los mestizos era muy difícil en la sociedad, pues tenían una identidad clara, pero desarrollaban lealtades tanto hacia los españoles como hacia los indios, grupos que eran antagonistas. Una suerte similar corrían los mulatos y los zambos, que tampoco tenían un lugar muy definido en la sociedad. Los mulatos eran otra de las categorías de la gente de color. Su nacimiento era producto de padre de origen europeo y africano. Las mulatas eran utilizadas para las labores domésticas y los hombres se dedicaban a oficios de maestros. Los zambos es el último estrato porque es la combinación entre un negro y un indio, cuya posición jurídica estaba determinada por la madre. Si ésta era africana, el hijo también lo era. Ser su madre india, su hijo era indio. Se desempeñaban como peones, braceros, carreteros, etc., realizando en general los labores más serviciales. La cuarta clase social está conformada por los indígenas. Los indígenas fueron los más débiles, de que sufrían muchas enfermedades que trajeron los conquistadores. Periódicamente sufrían de viruela, tifus, el sarampión, la peste bubónica y la gripa, atacando a la población y disminuyéndola notablemente. A ello se le suma la separación que tuvieron los indígenas debido a las familias que se formaron en el mestizaje. Con el tiempo, rápidamente los aborígenes perdieron los rasgos característicos de su cultura, adoptando el idioma y la religión de los conquistadores. A pesar que la corona hizo amplios esfuerzos para proteger a los indígenas, sus medidas resultaron inútiles, quedando este grupo reducido a su mínima expresión. Los indígenas ayudaban mucho en la economía de la colonia, ya que eran muy buenos agricultores y mineros. Los indígenas, por su clase social, estaban excluidos de cumplir servicios militares y no podían llevar armas. Eran los esclavos de origen africano, constituyeron el estrato inferior en la pirámide social. Los negros
No podían vivir entre los indígenas ni portar armas y en algunos lugares se les prohibió usar instrumentos de persecución y andar de noche. De este grupo nacieron los mulatos y los zambos. Muchos de ellos llegaron al país como esclavos de los conquistadores. Resultaban servidores muy fieles debido a que despertaban el recelo de los indígenas y a que por su color y la marca que tenían en la mejilla eran fácilmente distinguibles. Prácticamente no podían huir, pues rápidamente eran apresados y restituidos a sus amos. Más adelante, durante el periodo colonial, se convirtió en sirvientos de casas. Muchos de ellos eran diestros artesanos. También se les asignaba trabajo en el lavadero de oro y en las estancias, donde se desempeñaban como capataces, bodegones o encargados del ganado. En general, los esclavos eran bien tratados, ya que resultaban muy caros. Los negros eran vendidos en las plazas y a veces eran puestos como en promoción debido a su estado físico. En ocasiones los esclavos eran arrendados a otros españoles porque ejecutaban determinados trabajos. Algunos se empleaban en sus horas libres recibiendo el salario para ello. Si lograban el dinero suficiente, podrían comprar su libertad al cabo de muchos años. Estadísticas en la época colonial. Los indios ocupaban el 48% de la sociedad en esa época. Los mestizos, el 35% de la sociedad. Los zambos, el 3% de la sociedad. Los criollos, el 10% de la sociedad. Y el 4% era ocupado por los españoles.